Para este cargo necesitamos gente negrita. Estudio presentado por la Escuela Nacional Sindical en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Gobierno radicó la reforma pensional, cambio por la vejez. La reforma laboral a fondo. Ese fue el tema de la más reciente edición de Pa' Charlar de Derechos. Yo soy Ferney Darío Jaramillo. Yo soy Mayra Alejandra Restrepo. Y yo soy Juan Pablo González. Somos el equipo de comunicaciones de la Escuela Nacional Sindical y junto a la emisora virtual de Adida y al sistema informativo de Sintra Unicol producimos este programa que se llama AIL Radio. Este es un programa informativo de la Escuela Nacional Sindical y de su Agencia de Información Laboral. Este podcast estará disponible en la emisora virtual de Adida, en el sistema informativo de Sintra Unicol y en la página web de la Agencia de Información Laboral, que es ail.ens.org.co. También nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast. Muchas gracias por escucharnos y compartir nuestros contenidos. Hoy es 25 de marzo del año 2023. En esta edición hablamos del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Conversamos sobre la reforma pensional y seguimos con el tema de la reforma laboral. Bienvenidas y bienvenidos. La Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical presenta ASA en el mundo del trabajo, el sindicalismo, la defensa de los derechos humanos y la democracia. Lo escuchas aquí en AIL Radio. AIL Radio. La opinión de los especialistas sobre los temas de actualidad. Esta es la editorial. La editorial. Las sociedades avanzadas están cada vez más diversificadas y dentro de ellas conviven personas y grupos con identidades culturales, étnicas y raciales totalmente variadas, plurales y cambiantes. Toda persona tiene derecho a que la traten por igual, que se reconozca su diversidad y que se legitime la diferencia. Sin embargo, en todo el mundo existe la discriminación de las personas y se manifiesta de diferentes formas. Los principales motivos de exclusión suelen ser motivos de edad, sexo, orientación sexual, discapacidad, raza, orientación sexual, discapacidad, raza, etnia, idioma, localización geográfica y nivel económico, entre otras. Así, muchas personas se enfrentan a la discriminación diariamente. La discriminación racial se manifiesta cuando hay distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, origen o etnia. Se puede expresar a través de bromas, insultos, acoso laboral, falta de oportunidades o casos más graves como crímenes de odio racial. El 21 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y en el marco de este día, la Escuela Nacional Sindical presentó el estudio Para este cargo necesitamos gente negrita, un estudio sobre discriminación racial en el trabajo portuario en Colombia, en las ciudades de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Buenaventura. Giancarlos Delgado, investigador y director del proyecto de los Centros de Atención Laboral, nos habla de este estudio en la editorial de hoy. Conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, recordando la masacre sucedida el 21 de marzo de 1960 en Sharpeville, Sudáfrica. Día en que la policía abrió fuego y asesinó a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes de paces en el marco del apartheid, por medio de las cuales impedía el acceso de personas negras en áreas exclusivas de blancos. Por las y los muertos de ese 21 de marzo, y por todas las personas que viven exclusiones racistas, conmemoramos la vigencia de esta fecha. A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la Escuela Nacional Sindical presenta una investigación titulada Para este cargo necesitamos gente negrita, estudio sobre discriminación racial en trabajo portuario en Colombia, en las ciudades de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Buenaventura. En esta investigación indagamos sobre las experiencias de discriminación racial en las principales ciudades portuarias del país, dentro de lo que encontramos procesos de exclusión o aislamiento premeditado al interior del trabajo, división de cargas laborales desproporcionadas asociadas a percepciones sociales de la diferenciación racial y obstáculos de acceso y participación desigual en el organigrama de cargos medios y altos. ¿Cómo lo hicimos?
Inicialmente, tomamos un análisis de las diferentes condiciones de desigualdad y medidores de pobreza multidimensional de las ciudades mencionadas en relación a la media nacional. Es decir, comparamos índices de desigualdad y de medición de la pobreza en Colombia en relación específica a los territorios mencionados de estas ciudades. De esto encontramos que principalmente las tasas de desocupación de las ciudades como Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Buenaventura se encuentran por encima de la media nacional, pero no solo las tasas de desocupación, sino también la medición de la informalidad. Cabe recordar que en Colombia la informalidad se mide a partir de la afiliación al sistema de seguridad social en el empleo, salud, pensión, riesgos laborales. Datos alarmantes como el caso de Buenaventura, que para el 2019 el 88,6% de los hogares estaban ocupados en el sector informal, nos llama poderosamente la atención. Algo así como que de cada 10 personas, casi 9 en Buenaventura trabajan en el mercado de lo informal. Otro asunto que llama poderosamente la atención es que la pobreza multidimensional es mucho más alta en las ciudades portuarias que en la media nacional. Finalmente, estos datos nos ubican en el contexto de desigualdad existente en las principales ciudades portuarias, desigualdad que se perpetúa con las dinámicas de estas concesiones portuarias que a lo largo del tiempo han disminuido las fuentes de empleo, han privilegiado la tercerización laboral. Por otro lado, otro hallazgo de esta investigación es que existe en el organigrama empresarial portuario una estructura racializada de cargos. ¿Esto qué implica? Que existe una diferencia entre los cargos medios y altos ocupados por personas blancas y los cargos de lo que se podría decir la escala salarial más baja están ocupados por personas negras. Hay una diferenciación entre negros y no negros para acceder a ciertos cargos. En algunas entrevistas encontramos que trabajadores nunca habían tenido un jefe negro. Y por otro lado, también encontramos que existen obstáculos directos para que las personas afrocolombianas puedan acceder a un mejoramiento de sus condiciones, no solo salariales, sino también de jerarquía en los cargos. Por último, encontramos también que existe una división social y racial del trabajo en los puertos que implica que las cargas laborales de mayor esfuerzo físico las llevan a cabo personas negras. Esto a su vez tiene que ver que con la mayoría de personas entrevistadas encontramos que muchas de estas tienen dificultades en lo que respecta a las enfermedades laborales con las que cargan, precisamente porque el interior de las estructuras de cargos de los puertos en Colombia. Estas jerarquías están basadas en la distinción racial de negros y no negros. A su vez, esto implica que los primeros cargan con el peso de la desigualdad, habitar ciudades empobrecidas o con baja calidad de vida mientras son el paso de mercancías y riqueza. Tal es el caso de Buenaventura. Contratos precarios, altas cargas laborales y en general un desgaste de sus vidas en el trabajo. La discriminación de que son objeto los afrodescendientes es perniciosa. A menudo están atrapados en la pobreza en gran medida a causa de la intolerancia. Y encima se utiliza la pobreza de pretexto para excluirlos todavía más. Muchas veces no tienen acceso a la educación a causa de los prejuicios y luego se alega su insuficiente instrucción como motivo para negarles puestos de trabajo. El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial fue proclamado por la Asamblea General de la ONU en 1966. En AIL. En un acto simbólico, encabezado por el presidente de la República, Gustavo Petro, se radicó este miércoles 22 de marzo la reforma pensional para su discusión en el Congreso de la República. Esta reforma pensional, nombrada Cambio por la Vejez, pretende garantizar una renta básica de jubilación para 2.5 millones de adultos mayores de 65 años sin posibilidad de pensión e implementa en Colombia un sistema de pilares para ampliar la cobertura. Durante su intervención, el presidente Petro explicó el objetivo de la reforma. Queremos que todo adulto mayor, hombre o mujer, la mayoría son mujeres, esta es una ley para las mujeres, que tenga sus requisitos de ley, que no modificamos en este proyecto, de tiempo, de edad, tiempo de trabajo. Puede proyecto de tiempo, de edad, tiempo de trabajo, puedan tener y gozar de una pensión, un derecho a la pensión.
El mandatario destacó que la reforma pensional Cambio por la Vejez ampliará la cobertura del sistema y beneficiará a los adultos mayores en extrema pobreza. El presidente explicó el por qué es necesaria una reforma al sistema pensional. Ya veremos las diferentes apreciaciones, que siempre las habrá, sobre si vale la pena o no cambiar de manera de pensar respecto a lo que sucedía en aquel año 1993, a las reformas que se volvieron leyes en aquel entonces y que hoy, si me permiten adelantar, no cumplieron sus promesas. No podríamos decirlo 5 años después, quizás una década después todavía era demasiado temprano. Es que nos decían a los parlamentarios y parlamentarias del entonces que si la economía iba a crecer 5% anual de manera permanente, y nos mostraban los cuadros hermosos, los técnicos de aquel entonces, que habría un cubrimiento universal de las pensiones en Colombia, que el principio de universalidad se alcanzaría a través de esa reforma pensional, en este caso, es decir, a través del establecimiento de un sistema de fondos privados de pensiones administrando cuentavientes. También se nos dijo que iba a haber un cubrimiento universal de la salud, no solo porque cada cual iba a tener un carnet que lo afiliara a algún sistema, sino porque tendría el acceso a una salud digna de acuerdo a las tecnologías del momento. También se nos dijo, y varias veces, no solamente allá en el 92, 93, varias veces, que si se flexibilizaba la fuerza de trabajo, que si sus condiciones de estabilidad se deterioraban para volver más mercantil al ser humano que trabaja, que si el salario podría incluso determinarse de una manera que equivaliese a caer en su salario relativo, el porcentaje que en la riqueza de una sociedad tiene la gente que trabaja de manera asalariada respecto a la gente que tiene los dueños de los medios de producción. Que si eso sucedía, llegaríamos a superar la informalidad. Es decir, esos trabajadores que deambulan por la Plaza de Bolívar y por San Victorino, esas señoras que están en el centro de Bogotá y en las grandes ciudades del país, que bajo la lluvia, bajo el sol, tienen que ver si consiguen para el otro día un plato de sopa, o para sus hijos de ese día, o que no tienen pensión. Se confunden ambos, porque los hemos visto al cabo de estos 30 años de sesiones permanentes del Congreso de la República, bajo diversos arbitrios y gobiernos, envejecer. El señor del Bonais es hoy un viejo y no tiene pensión, y no tiene salario, y no tiene dignidad laboral, ni él ni su familia. A su vez, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, explicó la concepción de esta reforma pensional, que transita hacia una concepción de protección social universal e integral para la vejez. Esta reforma brindará la oportunidad para generar nuevos espacios institucionales que procurarán el tránsito de la clásica seguridad social en pensiones, limitada al trabajo asalariado y dependiente, y donde el derecho pensional en su mayoría lo ostenta quien tiene la calidad de asalariado. Transitaremos hacia una concepción de protección social donde se reconoce la universalidad de la población, de la protección a todos los trabajadores y trabajadoras, cualquiera que sea la actividad que desarrollen. Por tal fin, y después de un gran trabajo, producto de un sensato y profundo diálogo social, en cabeza de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, hoy le presentamos el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, con el cual pretendemos modificar estructuralmente el sistema pensional colombiano para atacar de raíz
la problemática que tiene el actual diseño del sistema de protección a la vejez, creando uno nuevo que provea seguridad, que sea sostenible financieramente y que permita aumentar la cobertura. Estamos pasando de 2 regímenes en competencia y paralelos a un sistema unificado de pensiones. El nuevo sistema de pensiones será unificado, mayoritariamente público, complementario, no competitivo y sobre todo que garantice el derecho, dejando atrás la incertidumbre y la desprotección de quienes, habiendo aportado a la sociedad, no reciben pensión. Garantice el derecho, dejando atrás la incertidumbre y la desprotección de quienes, habiendo aportado a la sociedad, no reciben pensión. Este es un cambio cualitativo. Pasamos de un sistema de reparto a un sistema de pilares. Los 4 pilares del proyecto Cambio por la Vejez y el Fondo para el Ahorro fueron explicados por la ministra, quien enfatizó que es universal, intergeneracional, solidario y le apuesta a ser pionero en el cierre de brechas de género. El sistema de protección social integral para la vejez está estructurado por 4 pilares. Un pilar solidario, donde estarán cubiertos con una renta de 223.800 pesos todos los colombianos residentes en el país, mayores de 65 años, que estén en condición de pobreza extrema, de pobreza y vulnerabilidad. El pilar semicontributivo, con pensiones o ahorros en su cuenta individual en una administración de los fondos de pensiones. El requisito para recibir esta renta consiste en ser mayor de 65 años y haber cotizado mínimo 150 semanas y máximo 999 semanas. En este pilar estarán todas las personas afiliadas al sistema. En Colpensiones se recibirán los aportes hasta los 3 primeros salarios mínimos mensuales vigentes cotizados, y las administradoras de los fondos de pensiones recibirán las cotizaciones que exceden los 3 salarios mínimos vigentes. Esas 2 prestaciones se unirán o complementarán para sumar una única pensión de vejez. Los parámetros para reconocer la pensión de vejez, tales como la edad, semanas y tasas de reemplazo, se mantienen igual a como están hoy. El pilar de ahorro individual voluntario, para las personas que tengan capacidad de pago, pueden ahorrar en él para obtener una mejor pensión. Con esta nueva organización del sistema se hará un mejor uso económico y financiero de los recursos disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho el sistema de protección social integral para la vejez. Con la reforma se pretende hacer un cambio de destinación de los recursos, donde con los mismos aportes se garantice el pago de las pensiones y, por otro lado, que el presupuesto general de la Nación sea el responsable del pago de los recursos del primer pilar o pilar solidario, lo que nos permitirá aumentar cobertura del sistema al priorizar un ingreso en la vejez para las personas más vulnerables, con la atención de 2.596.098 personas mayores de 65 años y en pobreza extrema para el 2024, mientras que para el año 2052, 30 años más allá de la reforma, este pilar espera haber acrecentado en un número significativo las personas beneficiarias. Con la reforma pensional se propone un cambio estructural hacia un verdadero sistema intergeneracional y compensatorio, con el cual se establecería la obligatoriedad de que todo aquel que devenga hasta 3 salarios mínimos debe primero cotizar a Colpensiones, y se logra que los jóvenes o los nuevos trabajadores entren a contribuir con los pagos de las pensiones. De igual manera, se creará un fondo para el ahorro
que evitará cualquier impacto al mercado de valores, compra de TES, lo que permitirá brindar la seguridad jurídica y financiera necesaria que blinde contra los riesgos del mercado. Los dineros que tienen los afiliados con sus cuentas de ahorro no se tocarán y solo se usarán para el reconocimiento y pago de sus pensiones. Es importante destacar también que el Estado garantizará los ahorros a las personas y el pago del componente complementario de ahorro individual a que éste tenga derecho cuando las entidades administradoras incumplan sus obligaciones, revirtiendo contra el patrimonio de dichas entidades administradoras y aplicando las sanciones pertinentes por dicho incumplimiento. Asimismo, en el proyecto de reforma se establecen condiciones especiales para la mujer, donde hay una contraprestación para las mujeres por cada hijo criado como compensación a las labores del cuidado no remunerado, otorgando una reducción en el número de semanas mínimas requeridas para el reconocimiento de la pensión, de 50 semanas por cada hijo sin que supere los 3 hijos, o sea, 150 semanas para compensar el trabajo del cuidado. El proyecto de reforma pensional pretende asignar una renta vitalicia a las personas que no lograron pensionarse, pero que tienen semanas cotizadas en Colpensiones o ahorros en su cuenta individual de una administradora de los fondos de pensiones. Los parámetros para reconocer la pensión de vejez, tales como edad, semanas, se mantienen. Las pensiones de invalidez y de sobrevivientes continúan igual, con los mismos requisitos, pero ahora serán reconocidas por Colpensiones. También se respetarán los derechos adquiridos, lo que significa que las personas pensionadas mantienen las mismas condiciones. En AIL Radio. Derechos laborales. La más reciente edición de Pa' Charlar de Derechos, el programa de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, trató el tema de la reforma laboral que fue presentada el pasado 16 de marzo en el Congreso. Los invitados en esta ocasión fueron Sandra Muñoz, de la Corporación Viva la Ciudadanía, Víctor Ramírez, de la Escuela Nacional Sindical, y Elkin Rodríguez, de la CGT. La charla estuvo moderada por Noelia Méndez, la comunicadora de la plataforma. En AIL Radio les traemos un resumen de las principales intervenciones de Sandra Muñoz y de Elkin Rodríguez, quienes hicieron un análisis de la reforma laboral. Inicialmente, Sandra Muñoz hace un diagnóstico del mundo laboral. Un resumen de las principales intervenciones de Sandra Muñoz y de Elkin Rodríguez, quienes hicieron un análisis de la reforma laboral. Inicialmente, Sandra Muñoz hace un diagnóstico del mundo laboral en Colombia. Dice que aproximadamente la mitad de la población económicamente activa no tiene garantizados sus derechos laborales debido a la alta informalidad en el mercado laboral. El Código Sustantivo del Trabajo solo se aplica a un pequeño porcentaje de trabajadores con contrato laboral indefinido, mientras que la mayoría tiene contratos a término fijo, contratos de obra o labor, o son contratados a través de empresas de servicios temporales. Además, existen prácticas antisindicales y la legislación laboral no tiene enfoque de género ni está adaptada a las nuevas formas de trabajo. Escuchemos lo que dijo Sandra. Bueno, lo primero es que Colombia es un país de más o menos 22 millones de población económicamente activa. De estos 22, uno puede hacer mal contados 11 millones están por lo menos en la seguridad social. Eso no garantiza que tengan propiamente contrato de trabajo, un problema de fondo, un problema estructural en cómo concebimos las relaciones de trabajo. Si adicional a eso le sumamos que el 58% está en la informalidad, entonces profundizamos un poco más esta hipótesis y llegamos casi a la conclusión de que en el país la regla general han sido un tipo de contratación precaria que no ha garantizado derechos laborales para los y las trabajadoras. Y eso se puede ver en por lo menos 5 cosas, digamos, desde el punto de vista de si uno le quiere hacer una radiografía al mundo del trabajo. Uno es cómo el Código Sustantivo del Trabajo que tenemos actualmente vigente en nuestro país es un código que le aplica a un porcentaje muy pequeño de trabajadores y trabajadoras que tienen contrato laboral. Porque en Colombia, desde hace ya varias décadas, el contrato de trabajo a término indefinido
se convirtió en la excepción y la regla general son los contratos a término fijo. Se convirtió en la excepción y la regla general son los contratos a término fijo, contrato de hora labor, la contratación precaria que se hace a través de empresas de servicios temporales y el uso, y ese es como el segundo elemento, el uso de otras figuras con las cuales se ha intermediado de manera ilegal la fuerza de trabajo. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de intermediado la fuerza de trabajo? No es otra cosa distinta a cuando a una enfermera le dicen que la van a contratar por prestación de servicios o por otras formas precarias, o cuando le dicen a uno que es un colaborador, que es un asociado a través de una cooperativa de trabajo asociado, que su contrato es un contrato de corretaje y vas y miras y trabajas con empresas de telecomunicaciones y que nada tiene que ver eso con un contrato de corretaje, entre otras figuras que se usan para lo que llamamos los laboralistas enmascarar verdaderas relaciones laborales. El mundo del trabajo o nuestra radiografía laboral en Colombia, que llamamos los laboralistas enmascarar verdaderas relaciones laborales. El mundo del trabajo o nuestra radiografía laboral en Colombia tiene como tercer elemento un montón de, si se quiere decir así, de conductas antisindicales que no están claramente ni tipificadas ni claramente con un procedimiento que permita proteger el ejercicio de la libertad sindical, así como una negociación colectiva por empresa, a pesar de que en Colombia se pueden construir o constituir sindicatos por industria, por rama, o elementos, por ejemplo, regresivos como todos los que tenemos para el ejercicio de la protesta, la movilización y la huelga específica en materia de derechos laborales. Adicional a esos tres grandes elementos, se le suma que nuestra legislación laboral es una legislación sin enfoque de género, es una legislación que no está pensada para abordar los temas de discriminación, de cierre de brechas y de eliminación de violencias basadas en género, hacia los nuevos retos del mundo del trabajo, como el uso de las tecnologías, los trabajadores de plataformas digitales. Es, en términos generales, una legislación laboral que podríamos decir que se ha quedado además de una interpretación restrictiva por parte de muchos abogados de empresas y empleadores, en donde se dice que esa ley laboral solamente aplica, insisto, a trabajadores con contratos de trabajo subordinados. Para resumir, si uno mira y le toma la fotografía a lo que es el mundo del trabajo, a lo que son las relaciones de trabajo en nuestro país, son unas relaciones de trabajo en donde no hay estabilidad laboral, en donde no se logra además pagar, recuperar el valor del trabajo real de los trabajadores. Por eso tenemos una jornada nocturna que empieza a las 9 de la noche, por eso tenemos unos recargos de los más bajos de América Latina por trabajo extra, nocturno, dominical, por eso tenemos unos recargos de los más bajos de América Latina por trabajo extra, nocturno, dominical o festivo. Por eso tenemos un mundo del trabajo en donde los trabajadores todo el tiempo tienen que estar pensando en qué voy a hacer el próximo mes, donde las condiciones generales son de inestabilidad y trabajos que no les permiten proyectarse a futuro. Como parte del análisis, Sandra Muñoz habló de los principales temas que trae la reforma laboral. Dijo que ésta se enfoca en la estabilidad laboral, buscando que el contrato a término indefinido sea la regla y no la excepción. También habló de la importancia que tendrá la reforma para varios grupos poblacionales. Los grandes temas que tiene la reforma laboral, uno los puede dividir en 6 grandes temas. Uno primero, este primer acápite de principios que llamo yo la linterna con la cual se espera que interpretemos esta ley a la luz de los principios constitucionales, en donde sea una ley que no solamente se le aplique a los trabajadores y trabajadoras con contrato de trabajo, subordinados, hasta por la estabilidad laboral en el empleo. Y eso es, creo que, de las cosas más novedosas de esta reforma laboral y lo que yo llamaría el corazón de la reforma. Esta reforma laboral, en ese segundo gran acápite, establece medidas radicales, pero necesarias si queremos cambiar la estructura del mundo del trabajo en nuestro país y la forma como nos relacionamos en el mundo del trabajo, y es el contrato de trabajo a término indefinido como una regla general y excepciones a la contratación cuando sea temporal, con contratos a término fijo, hora labor, empresas de servicios temporales o cualquier otra figura que sea una contratación para actividades que no sean permanentes. Y esto sí es un gran avance que nunca lo hemos tenido en el país. Establece una
opción muy bonita desde mi punto de vista, que es el reintegro a los trabajadores y a las trabajadoras cuando son despedidos sin justa causa. Recordemos que en Colombia esto del reintegro es solamente para algunos casos especiales, son despedidos sin justa causa. Recordemos que en Colombia esto del reintegro es solamente para algunos casos especiales, cuando una mujer está en embarazo, cuando tienes alguna discapacidad, cuando eres un sindicalista, pero de resto no se consagra la obligación del reintegro. Con esta reforma laboral en la cápita de estabilidad, si logra pasar ese artículo, logramos que los trabajadores y trabajadoras de este país tengan realmente la opción por el reintegro, de ser reintegrados a su trabajo cuando sean despedidos sin justa causa. Adicional a esto, se establece parte de la estabilidad, la prohibición de los despidos discriminatorios, la prohibición de que un trabajador o una trabajadora además sea contratado. En los casos de los contratos a término fijo, por ejemplo, se establecen que no sean más de 2 años. Ojalá pudiésemos hablar en el Congreso y bajar esto a 1 año, que sería lo normal de la temporalidad o lo que significa que un contrato no es permanente. Y un elemento esencial que viene de la jurisprudencia, y es el debido proceso para poder despedir. En Colombia, el debido proceso, si era que se usaba, porque tampoco es que se haya usado mucho por parte de los empleadores y empleadoras, se usaba para procesos disciplinarios, si te iban a sancionar, si te iban a hacer un llamado de atención o demás, pero no para el despido. Esta reforma laboral en ese segundo acápite de estabilidad laboral establece que siempre debe haber procedimiento disciplinario incluso para los despidos. En conclusión, este segundo gran tema, y me demoré un poco porque, insisto, es el corazón de la reforma de este segundo gran tema, es la estabilidad laboral. El tercer gran tema de la reforma laboral tiene que ver con que, a diferencia de lo que muchos dicen de la reforma laboral, esa es una reforma laboral que recoge las necesidades de por lo menos 5 grupos poblacionales que históricamente han sido discriminados y que tienen derechos laborales muy por debajo al resto de los trabajadores. 1, formalización laboral para el trabajo doméstico a través de contratos de trabajo a término escrito, puede ser indefinido fijo, pero escrito y depositado en el Ministerio de Trabajo. Esto es tampoco nada novedoso, esto ya existe en países como Brasil, Argentina, Uruguay, entre otros. 2, establece medidas de inclusión laboral para las personas con discapacidad. 3, trae todo un acápite sobre trabajo agrario y la necesidad de que se igualen derechos a como lo tienen el resto de los trabajadores en el país. 4, incluyen a los aprendices, como la necesidad que tiene un país de incluir laboralmente y con garantías y estándares altos a los jóvenes aprendices del SENA, de manera tal que tengan derechos laborales y salarios igual como lo tiene cualquier trabajador, y incluye también a inclusión laboral de la población migrante que tenemos en el país, y por último a los trabajadores y trabajadoras de plataformas del reparto, que como sabemos y como lo hemos visto en los medios de comunicación recientemente, ha habido toda una movilización en torno a este tema, un tema que además no es nuevo. Si nosotros le hacemos seguimiento a la conflictividad laboral del país, vemos que los trabajadores de plataformas digitales del reparto se han venido movilizando de manera, si se quiere decir, sistemática desde el año 2018 por las bajas condiciones que tienen de trabajo. Estos trabajadores también están incluidos en la reforma. El cuarto gran elemento de la reforma laboral tiene que ver con el acápite, está en el capítulo 10, es el acápite de los derechos de las mujeres para, digamos, tener una reforma laboral que responda a estándares de equidad y cierre de brechas. En este acápite hay por lo menos 5 temas importantes, pero voy a resaltar que insistimos en una licencia de paternidad de hasta 12 semanas, que se insiste en un artículo para la erradicación de violencias y acoso en el lugar de trabajo, que establece unos criterios claros para definir el salario y las contrataciones que logren cerrar brechas de género, que además es un capítulo que reconoce una serie de licencias que en España ya existen, como las licencias médicas, licencias menstruales y licencias para el cuidado de hijos, hijas y de cumplir con las obligaciones en el colegio, así como jornadas flexibles. Y por último, el último acápite, que es el sexto que trae la reforma laboral, es el acápite sindical, que es un acápite sindical que trae o desarrolla los temas de asociación, negociación y huelga, por lo menos en 3 niveles. Desde el punto de vista de que las organizaciones sindicales deben existir, pueden existir y de que no existan
estas conductas antisindicales y si existen la forma de sancionarlas. 2, que haya negociación colectiva multinivel y por rama en el país. Y 3, que se eliminen los obstáculos a la huelga. Hay un acápite muy importante que me quedó faltando, ahí nombre 5, el sexto realmente es sobre jornadas de trabajo. Jornadas de trabajo significa todo esto que a ti con los medios de comunicación, que son los recargos por trabajo extra, dominical, festivo, pero adicional a eso, lo que tiene que ver con recuperar la noche a partir de las 6 y no de las 9 de la noche como está actualmente. Este acápite de jornadas es un acápite que a nosotros nos gusta llamar en la plataforma el acápite que recupera el valor del trabajo, y es porque específicamente las personas que se van a beneficiar de estos recargos y que se van a beneficiar de que el recargo nocturno empiece a partir de las 6 y no de las 9 de la noche, son los trabajadores y las trabajadoras que tenemos en las escalas más bajas del mundo del trabajo. Esto quiere decir los trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Elkin Ramírez de la CGT dijo que esta reforma ha sido concertada con los trabajadores, lo cual para ellos es muy importante. Escuchemos lo que dijo el dirigente sindical. En esencia, la reforma, como bien lo dice su título, para el trabajo digno y decente Colombia modificables. Es necesario también incorporar a este análisis de esta reforma las reformas del año 90, las reformas del 2002, fueron inconsultas y se presentaron de acuerdo a los criterios establecidos por los gobiernos de turno y de los sectores empresariales de ese momento. Y no tuvieron en cuenta jamás al movimiento sindical, a los trabajadores, para preguntarles si estábamos o no estábamos de acuerdo con ese tipo de reforma. Hoy, que hay un gobierno que ha invitado, que ha convocado al mundo del trabajo, pero también a los empresarios, a las organizaciones sindicales y a los trabajadores, a discutir, a proponer, a revisar qué es lo mejor para el mundo del trabajo, entonces la esencia de esta reforma es la participación de los trabajadores en la misma, sumado a todos los principios fundamentales que ya. Entonces, la esencia de esta reforma es la participación de los trabajadores en la misma, sumado a todos los principios fundamentales que ya se han citado como normas que se tienen que incorporar en la relación laboral, y también el fortalecimiento de la contratación a término indefinido para que la temporalidad no sea la constante y sigan abusando del derecho laboral. Pero además hay un acápite especial en lo que concierne a la relación entre empleados públicos, porque es necesario también incorporarlos en algunas dinámicas propias del código para que se fortalezca ese tipo de discusión en la negociación colectiva de los servidores públicos. Finalmente, Sandra Muñoz se refirió a lo que se debe hacer de aquí en adelante. Habló de la necesidad de apoyar, proponer y defender. Las pasadas reformas laborales, la 789, la ley 5, el 90, entre otras, y todas las medidas que se han tomado en el país, pues ninguna ha generado empleo, ni tampoco han acabado con la informalidad. Esta es una reforma que yo insisto, tenemos que entender en general la ciudadanía, las organizaciones sindicales, la sociedad, que es una reforma para conceder derechos, para recuperar derechos que se habían perdido en el tiempo, y es una reforma laboral que cumple con los estándares internacionales, jurisprudenciales y constitucionales. Ergo, no es una reforma laboral que vaya ni a acabar con las empresas, porque además el 80% de las pequeñas y medianas empresas, según el dato de Confecámaras, están en la informalidad. Entonces, también hay que desmitificar un poco esto de que esta reforma laboral no sirve porque no genera empleo y no sirve porque acaba con el empleo. Ni lo uno ni lo otro, porque es una reforma que lo que hace es, o lo que intenta es recuperar derechos, insisto, y tiene un enfoque del cumplimiento de las normas laborales a nivel nacional. Yo lo resumo en 3 palabras: apoyar, proponer y defender. Hay que apoyar la reforma laboral. Así nosotros digamos, ese texto hay que modificarle algunas cosas, pero hay que apoyarlo porque en este momento la opinión pública, llevamos una semana de erradicada la reforma laboral, y la opinión pública, que está generalmente aliada con el poder, ha sido muy negativa con relación a la reforma laboral. Y creo que también parte de un gran desconocimiento que tenemos en nuestro país de lo que son los derechos laborales.
Entonces, ¿qué debemos hacer? En principio apoyar, pero también proponer. Yo creo que esto está abierto a la ciudadanía. Ese es un primer texto que se pone en el Congreso de la República para que todos, de manera organizada, sistemática, podamos ver, conocer la reforma y decir, a mí me parece que en este artículo deberíamos de proponer esto, pero proponer, ¿cierto? De cara a una actitud, si se quiere decir así, propositiva. Y lo tercero, defender, y defenderla porque este país no está acostumbrado, nunca ha tenido una positiva. Y lo tercero, defender, y defenderla porque este país no está acostumbrado, nunca ha tenido una reforma laboral como la que se propuso o se radicó el 16 de marzo, y de alguna forma no es lo que cueste la reforma laboral, que realmente no cuesta, porque es una reforma de derechos, de reivindicación de derechos, ni es lo que genere o no genere en empleo, porque ya dijimos que esta no es la reforma para generar empleo, el empleo se genera por otros lados distintos, por el Plan Nacional de Desarrollo y otras normas que están desarrollando otros ministerios, Ministerio de Comercio, Ministerio de Industria y Comercio, entre otros. Pero sí hay que defenderla porque la opinión pública puede acabar con esta reforma laboral. Lo que están haciendo los medios de comunicación, lo que están haciendo los grandes grupos económicos y las voces de los empleadores, e incluso las voces de los que desconocen el derecho laboral, pueden hacerle mucho daño a esta reforma laboral. Y termino con esto. ¿Qué deberíamos de hacer desde las organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general? No pensar desde las organizaciones, desde las redes, desde las plataformas, desde las calles, poder organizar una narrativa y unas subnarrativas que contrarresten un poco lo que está pasando en la opinión pública, que no es cierto, que lo contrarresten desde la transparencia, desde la realidad, desde el hecho mismo de pedagogizar cada uno de los artículos y que la gente entienda. 2, creo que todas las organizaciones deberíamos activar nuestros equipos de comunicaciones y el trabajo en redes, Twitter, Facebook, TikTok, lo que escuchen los jóvenes, pero también lo que puedan leer los políticos o la opinión pública de este país. Creo que es muy importante que cada organización en este momento tenga reunido o ya haya convocado a reunión a sus grupos de comunicadores a ver cómo vamos a responder a esto y articularnos lo más que podamos de manera que podamos ser una voz unida que defienda esta reforma laboral, que proponga y que apoye en los distintos escenarios en los que tengamos que hacerlos. Y tercero, creo que la movilización, el llamado lo ha hecho muy bien la CUT, la CTC y la CGT, y es que esta reforma se defiende en el Congreso, pero también se defiende en las calles. Víctor Ramírez de la Escuela Nacional Sindical también se refirió a los puntos importantes que tiene la reforma y habló de los mitos, un tema que ya habíamos tocado aquí en AIL Radio y que puedes escuchar en las redes sociales de la Escuela Nacional Sindical. El programa Pa' Charlar de Derechos se transmite todos los jueves a las 5 de la tarde por las redes sociales de la plataforma y de las organizaciones que la integran. Entre ellas está la Escuela Nacional Sindical. Si quieren ver la edición completa el pasado jueves, pueden visitarlas. Allí está todo lo conversado por los 3 invitados. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.